Venezuela, conectado por streaming. Guatemala, ¿cómo están los chapines? USA, Colombia, Honduras, El Salvador, Argentina, Venezuela, la querida Venezuela, El Salvador, ahí está atrás, República Dominicana, Nicaragua, ahora sí, ayúdenme en Perú. A todos, Guatemala, los chapines, ya los mencioné, está Colombia ahí, arriba ese aplauso, arriba Venezuela es libre, claro que sí, ese aplauso fabuloso, que Dios les bendiga a todos. ¿Estamos felices, sí o no? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, que el Señor les bendiga. Claro que oramos por Venezuela, siempre vamos a seguir orando por Venezuela como oramos por todos los países. Siempre. Pero la sabiduría que viene con los años, no creo que necesariamente venga por ósmosis, viene con la edad. Nos ha enseñado que lo que más importa en cualquier país, en cualquier nación, es la gente. Es el ciudadano, el que tiene hambre, el que la pasa mal. Y a nosotros Dios nos abrió puertas para bendecir a todo el mundo. Y mientras que nosotros podamos ser un canal de bendición, Venezuela es uno de los países que más ayudamos financieramente, pero no es que ayudamos al gobierno nuevo, a Maduro, al viejo gobierno. Nosotros no vamos por el gobierno, nosotros vamos a las fundaciones. Tenemos la Fundación Venezuela Amiga, que nos da siempre una mano enorme, y ayudamos a colegios católicos, a orfanatos. Nos conectamos con un montón de gente para bendecir a la gente de Venezuela. Lo que menos queremos es que nos prohíban la entrada para bendecir a la gente. Entonces, uno tiene sus convicciones, uno sabe que queremos una Venezuela libre, pero uno debe ser prudente para que nada implique que dejemos de bendecir a la gente. Lo que queremos es bendecir a los venezolanos, bendecirlos, ayudarlos, los amamos. Porque muchos se enojaron conmigo diciendo, pero Dante no se pronuncia, no dijo nada, pero ¿cómo no condena a fulanito? No soy quien para condenar a nadie, yo ni siquiera condeno o celebro al presidente de Argentina. No soy quien para condenar. Creo que cada uno ejerce su derecho de voto en las urnas. Si después hay estafa o hay conspiraciones, no somos nosotros. Podemos tener las opiniones, pero decirlas en público no va a mejorar nada. Lo que sí es que yo sé que tenemos que ser prudentes, en nuestro caso como River, para que nunca podamos dejar de bendecir. Lo peor que me podrían decir es, usted no entra más a Venezuela, usted no manda más ayuda a Venezuela, porque los perjudicados terminan siendo la gente. Venezolanos, estamos con ustedes, los bendecimos, oramos y los vamos a seguir ayudando. ¿Estamos felices, sí o no? Después que me digan que soy un tibio, un pecho frío, no me importa. Yo sé que no le debo explicaciones a nadie, mientras que cuando me arrodille delante del Señor, el Señor me diga, sé sabio y bendice al pueblo que yo te abrí puertas para bendecir. No vamos a dejar de bendecir Venezuela. Y no vamos a dejar de bendecir Cuba. En Cuba nos prohibieron en su momento el Estado que sigamos construyendo nuestras casas, las casas que les regalamos a estos 6 ancianos o a estas 6 parejas. Y sin embargo tuvimos que decidir qué íbamos a hacer. O nos enojábamos, o maldecíamos, o éramos prudentes. Fuimos prudentes, fuimos mansos como la paloma y astutos como la serpiente. Y terminamos todo lo que teníamos que terminar en Cuba. Les agradezco a todos al pastor local, a todo el equipo de la iglesia local, Casa de Oración. Pero esto que vamos a ver hoy es la primera casa. Recuerda que son 6. Y estos son episodios que te vamos a ir mostrando. Este caballero ni se imagina lo que le va a pasar. Este señor que es un abuelito y no lo parece. Pero sin embargo, algo va a pasar con su vida. Tenemos nosotros que ver en esto. Esta es la semilla de los que están aquí localmente y de los que están en casa. Somos River en Cuba. Primera parte. Y esto que estamos viendo aquí atrás, cuénteme qué es.
Esa es la vivienda mía donde yo vivía. Esta es mi casa. Ya yo hace como 3 meses me fui de aquí. La llave del centro, que es la que hiciera tranca la casa, se partió. La cumplera, que es ese palo largo de arriba, se partió también. Entonces todas las tablas, todas, están comidas de convejeo, que es un bichito que se las come. Y entonces, imagínense, tuve que abandonarla. Irme para allí, para acá, de mi sobrino, me prestó la casita de él, hasta que Dios permita. Quisiera vivir como una persona normal, con las cositas que Dios me permita que tenga, porque no tengo nada. Y así. ¿Y a qué se dedica? ¿Qué está haciendo ahora? Estoy haciendo un trabajito con mi pastora, trabajando con ella allí, con la ¿Qué pastora, hace? ¿Cuál es la labor que está de haciendo? servar. Es un campito de café y un campito de plátano que ella tiene allí, lo que puede hacer poquito a poquito. Desde la niñez, mis padres me enseñaron a trabajar y todavía he trabajado. Uno se entretiene trabajando y se olvida muchas cosas que, ¿entiendes? Y está produciendo, está haciendo algo para la vida, para la sociedad. Imagínense, hay que seguir. Poco a poco, pero hay que ir para adelante. En este momento estamos viendo a Guillermo trabajar. Él es otro de los ancianos que vive en esta zona de Camagüey que no tiene un hogar. Y hoy River lo va a sorprender. Él está trabajando porque de esa manera se gana unos pesos adicionales para poder sobrevivir. Hola, Guillermo. ¿Qué anda haciendo? Limpiando el café. Déjeme saludarlo, por favor, Guillermo. ¿Cómo está? Todo bien, qué bueno. Dios lo bendiga igualmente. Amén. ¿Cómo está todo? Bien, bien, bien. Venimos nuevamente a saludarlo. Sí, sí. ¿Cómo está? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, bendición. ¿Y a usted le gusta trabajar? Sí, aquí sí, en esto? sí. ¿Por qué Y le gusta me trabajar? mantengo bien. Me mantengo bien en salud. Porque me siento, que me enfriado bueno, me enfriado, y me voy. Pero así, mire, 74 años, y yo no tomo una aspirina. Ni una aspirina me tomo. Me llaman, me así, ella se llama Cristo. Esa es medicina. Empiezo a entender Cristo. Bueno, Guillermo, hoy queremos que se tome un día libre, Sí. un día de descanso. Queremos llevarlo a la iglesia, Sí. queremos honrarlo para que el día de hoy usted esté un poquito más tranquilo. Quisiera que nos acompañe porque ha trabajado muy duro y usted ha hecho un muy buen trabajo, así que queremos atenderlo el día de Está hoy. bien. ¿Permite eso? Está bien, gracias. ¿Sí? ¿Nos Gracias. acompaña? Sí, cómo no. Bueno, entonces, ¿Cómo no? vamos entonces, acompáñeme. Vamos, vamos. Para la camisa. Ah, la camisa, la camisa. Luego aquí. Ah, muestre, yo le tengo la herramienta. ¿Y esta usted la hizo? Sí, sí, yo sé que le pongo el palo ese. ¿Sí? Oh. Sí. Uy, la puedo hacer con hormigas. Ah, se le trepan las hormigas y Sí, lo pican. y son una chiquitica que es de Santanica, que son bravas. Satánica. Hormigas satánicas. Hormigas Que son hormiguitas que son, aquí lo hacen un cuarentiño. Porque la picación dura como 40 minutos. Vamos, obediencia. ¿Verdad? Obediencia. Nos vamos a ir en camioneta y todo. Le traemos chofer para recibirlo. ¿Sí? ¡Oh! Siéntese aquí adelante. Siga, Guillermo. Me sabe mi pastor. Ajá. Sí, sí, sí. Es, mire, yo digo al Señor, que este siervo y la esposa de él, para mí, son 2 ángeles. Yo he puesto en este lugar. Los quiero y los respeto. Y obediencia. Igual me las orejas de Puerto Mal. Siga, Guillermo. Gracias. Aleluya. Dígame una cosa, Guillermo, ¿y qué le faltaría a usted o qué sienta que necesita para sentirse un poquito más contento, más pleno? Le voy a decir algo, hermano. Yo no estoy interesado en nada. Lo que Dios me dé, me siento bien con eso. Si me da algo de gloria, dije, no me da de gloria, ¿qué voy a hacer? La que dé con paciencia y calma, esperando a Dios. Todo viene con el tiempo de Dios. El tiempo para reír, para llorar, para trabajar, para romper piedras, para todo el tiempo. Bueno, Guillermo, lo queremos. Le voy a poner
si está bien con usted, le voy a poner una venda porque le queremos dar una sorpresa. Esto lo voy a poner en los ojos para taparle los ojos. Sí, no hay para problema. sorprenderlo. No hay problema. No hay problema. ¿Usted me lo permite? Obediencia. Obediencia. Dice la palabra Obediencia. Obediencia. ¿No le quiere tapar la nariz? Obediencia. Incline un poquitito la cabeza para adelante. Obediencia. Otra vez. Es. Uno más. Ahí está. ¿Está nervioso, Guillermo? No. Tranquilo. Tranquilo, mi mujer, que está en la mano de Dios, Señor. Obediencia. Ningún miedo, ninguna nervios, nada de eso. La paz de Dios en mi corazón. Yo voy a la mano del Señor, vaya. Para ser mejor. Voy a la mano del Señor. Y es el que me guía. Y el que me guarda. Bueno, Guillermo, paremos aquí un momentito. A mí me gustó mucho que usted siempre ha estado hablando de obediencia. Sí. Esa es una de las actitudes que Dios premia, la obediencia. Sí. Y hoy queremos honrarlo de una manera muy especial. Sí. Hay una sorpresa que hemos preparado para usted. Ujú. Hay una sorpresa que Dios dispuso para usted en este día. Así que cuando yo le dé la indicación, usted quítese la venda para que pueda Ajá. disfrutar de este momento. Ajá. Adelante, don Guillermo, quítese la venda de los ojos. Gloria a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Esta. Sí, señor. Gracias. Venga, Guillermo, para que conozca su casa. Aleluya. Déjeme, yo le ayudo a levantarse. Gracias. Bienvenido a su casa, Guillermo. Gracias, Padre. Qué belleza, papá. Ay, Padre. Pues sabes que es un palacio, Padre, como tú me has puesto en mis manos. Es un palacio, papá. Qué lindo, Padre. Pero qué bella esa cocina, mira. Su cama, Guillermo. Pruébela, Guillermo. ¿Está sucio? No importa, la lavamos. Esto es un señor palacio para mí. Esto estoy en el cielo contigo, papá. Me siento como en el cielo contigo, mi padre. Como si tú me hubieras tomado así en los brazos y me hubieras levantado y me estuvieras allá en un palacio contigo. Me siento así, papá. Qué lindo tú eres, mi rey. Bueno, Guillermo, usted sabe que usted va a estar aquí en esta casa. Hasta que Dios me lleve. No se va a tener que preocupar por su techo nunca más. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la bendición tan grande. Me he caído del cielo. Me he caído del cielo. Un saludo enorme, esa es tu semilla, el aplauso para todos los que siembran y hacen esto posible. Es el primero, es el caballero que vive solo, después los demás son matrimonios de abuelitos. Vamos a pronto ver la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta parte. Es maravilloso y ya están viviendo ahí, nada más que recién ahora lo estamos viendo. No tenía ni la posibilidad con 74 años de empezar otra vez y eso es lo que hace que puedan sentirse que la iglesia no son solo palabras. Por eso yo decía hace un ratito, uno puede decir todo el tiempo, vamos a orar por Cuba, vamos a orar por Venezuela, vamos a orar por Argentina, lo cual no está mal, es necesaria la oración, pero la fe sin obras es muerta. Y cuando uno lo hace por estos pequeñitos, lo hace por el Señor, ¿sí? No solo oramos, sino que damos. Esto es iglesia, ¿o no? Dios te bendiga, gracias.
Muy bien, ¿estamos listos para lo que Dios nos va a hablar, sí o no? Entonces, quiero que me prestes muchísima atención, que abras los 5 sentidos, aún el sexto, pero no para decir, veo gente muerta, no. El sexto sentido es para que el Espíritu Santo hable al corazón. I feel the people. Una vez te conté que un grupo de psicólogos plantearon un ejercicio hipotético, por cierto, muy interesante. Los participantes de este experimento tenían que leer el resumen de la vida completa de otra persona. Y el resumen era más o menos así. Se les entregaba copias donde aparecía, insisto, el resumen de esta vida. Decía, Luciana nacerá durante el mes de agosto. A medida que crezca, desarrollará algunas dificultades de aprendizaje que le va a impedir leer correctamente. Debido a esta suerte de dislexia, va a luchar en el colegio por el resto de sus años escolares y nunca va a pasar más allá del promedio, nunca obtendrá calificaciones altas. Luego, promediando los 19 años, Luciana estará involucrada en un accidente provocado por un conductor ebrio. A raíz de este accidente, ella va a perder su pierna derecha y estará obligada a usar una prótesis por el resto de su vida. Con el tiempo, ella va a conseguir un trabajo, un empleo estatal, pero aquel accidente la habrá marcado de por vida y entonces, por alguna razón, su estima se vio afectada y ella no será capaz de iniciar una pareja y mucho menos una familia. En su vejez, ella, Luciana, terminará en un asilo para ancianos y pasará la mayor parte de sus años altos completamente sola. Ese es el resumen de la vida. En la segunda parte del ejercicio de este experimento, los participantes tienen que imaginar que Luciana es su propia hija. Ella todavía no nació, pero pronto va a nacer y esta es la vida que inevitablemente le espera. Este resumen es lo que va a ocurrir. Y se le da a los participantes un solo minuto para cambiar algo en la historia de Luciana. Solo tienen 1 minuto para cambiar algo. Con borrador en mano y un cronómetro, ellos pueden eliminar lo que quisieran de la vida de Luciana. La pregunta de los participantes era, ¿qué borramos primero? ¿Qué borraríamos nosotros primero si fuera nuestra hija? Bueno, francamente, muchos de nosotros borraríamos sus dificultades de aprendizaje, a priori, para empezar, el accidente del auto, por supuesto, y la vejez en soledad en el asilo. Esas 3 cosas las eliminaríamos rápido, en menos de 1 minuto. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y quisiéramos todos, si somos padres medianamente buenos, que quisieran que vivieran una vida sin estas luchas, sin dolores, sin fracasos. Todos quisiéramos que la vida de nuestros hijos estuviera libre de dolor, libre de angustia, libre de pesares. Pero la verdadera pregunta es, ¿esto sería realmente lo mejor, que le elimináramos a nuestros hijos todas las dificultades? ¿Realmente en el fondo pensamos que una vida libre de cualquier dificultad los va a hacer felices? ¿Y qué tal si borráramos una dificultad que los va a motivar a orar y buscar a Dios? ¿Qué tal si quitamos algo de su vida que justamente por ese aguijón es que se acercan a la presencia de Dios y nosotros lo borramos? ¿Qué tal si borramos la dificultad que le va a enseñar a tener resiliencia, va a forjar su carácter y le va a enseñar a tener gozo a pesar de las dificultades difíciles? Y nosotros terminamos haciendo de nuestro hijo un pusilánime, un timorato, porque borramos aquello que justamente en la vida lo iba a fortalecer. ¿Qué tal si borramos justo esa circunstancia difícil que lo va a despertar al propósito de Dios en su vida? Y nosotros vamos y lo borramos. Yo sé que suena fuerte, pero todos los que somos adultos sabemos que el contribuidor número 1 para la madurez espiritual, para la madurez emocional, no son los mensajes, no son los sermones, no son los libros, no es el congregarse semanalmente. El contribuidor número 1 para la madurez espiritual siempre son las circunstancias difíciles.
Eso es lo que nos hace quienes somos. Eso revela de qué estamos hechos, de qué madera estamos forjados. Y diré esto, no puede haber un despertar espiritual si antes no hubo un adormecimiento que Dios permitió. No puede haber un real encuentro con Dios si primero no ocurrió un desencuentro, un alejamiento del Señor. Dicho esto, quiero meterme de lleno en la historia de hoy, que es, como dirían los chilenos, harto conocida. Es muy conocida, pero que tiene algunos aristas que son sorprendentes. Posiblemente sea la historia más conocida que relató Jesús, que es obviamente la del hijo pródigo que aparece narrado en Lucas capítulo 15. El hecho de que sea una parábola, o sea, una suerte de metáfora, no impide que sea una historia llena de eventos de la vida real. O sea que cuando uno escucha la historia del hijo pródigo es imposible oírla o leerla sin identificarse en alguno de sus puntos. La palabra dice que un hombre tenía 2 hijos, sé que la mayoría lo sabe, pero la repasamos rápido. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos un día le dice al papá: padre, dame la parte de la herencia, de la hacienda que a mí me corresponde. No voy a esperar a que te mueras para cobrarla, quiero cobrarla por adelantado. Y no muchos días después, dice el Señor en esta historia, el muchacho, juntándolo todo, el hijo menor, parte lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició toda la herencia, toda la hacienda, viviendo la vida loca, diría el apóstol Ricky Martin, viviendo perdidamente. Una versión dice una provincia apartada, pero hay otra versión que dice se fue a un país lejano, un país lejano. Como sea, la audiencia judía que escuchaba esta historia sabía que cualquier lugar lejano era considerado un sitio gentil, un sitio pagano. La implicación era clara, obviamente. El hijo no solo le dio la espalda al padre, o sea que no era meramente una cuestión familiar, sino que también le dio la espalda a su fe, a la creencia de toda la familia. Se fue en busca de una tierra o un país en el que no tendría que dar cuentas a nadie, donde supuestamente sería libre. Yo leía que en 1904, allá hace muchos años, el escritor escocés James Matthew Barrie escribió Neverland, la tierra del nunca jamás, que se trataba de una isla ficticia donde los niños nunca crecían y vivían sin ninguna regla, sin ninguna responsabilidad, y se hacían llamar a sí mismos los niños perdidos. Una novela famosísima. Más tarde, en 1953, Walt Disney haría popular Neverland, la tierra del nunca jamás, con el personaje principal Peter Pan y su famosa Isla de los Sueños. Yo no estoy seguro si el escritor escocés se basó en la historia de Jesús, pero curiosamente hay muchas coincidencias en ambas metáforas. Ambas son historias ficticias, una es una parábola, otra es una novela, pero hay muchas coincidencias, porque de alguna manera u otra, todos en algún momento hemos viajado a un país lejano. No hablo en términos geográficos, sino en términos emocionales, en términos espirituales. Yo me refiero a esa temporada de nuestra vida en la que decidimos alejarnos y Dios no fue invitado ni fue bienvenido a nuestra travesía. Todos pasamos por eso. El que no diga que no, Dios bendiga tu hipocresía, pero todos pasamos. Ahora, no siempre tenemos en claro de cómo arribamos a ese lugar. ¿Cómo es que terminamos en nuestro ficticio Neverland? Una de las razones que motiva a muchos viajeros a irse a ese país lejano, lejos de Dios, es porque creen que nunca van a poder hacer feliz a Dios. Posiblemente esta sea la razón principal. Como el hijo pródigo están convencidos que si se quedan en la casa del padre, se van a privar de vivir. Y a veces algunos creen que también Dios es un padre que tiene un listado largo de reglas diseñadas para quitarte toda la diversión de la vida. Es la primera pregunta que hacemos cuando venimos a Cristo. ¿Y ahora qué tengo que dejar? ¿Se puede bailar? ¿Me puedo tatuar? Si hago un cumpleaños, ¿puedo haber música secular? ¿Me puedo poner un arete? ¿Los pantalones cómo tienen que ser? ¿Pensamos que ahora se acabó la diversión?
o nuestra libertad de hacer lo que queríamos. Y algunos tienden a ver a Dios como una valla que los confina, como un muro, en lugar de verlo como un cerco que los está protegiendo. Entonces hay una enorme caravana de viajeros que se alejan de Dios porque suponen que Dios es un padre muy difícil de agradar. Y quizás creciste en una congregación así, que cada vez que te predicaban parecía que Dios siempre estaba frustrado contigo, siempre. Porque algunos no solo nos criaron así en nuestros hogares, sino que encima en la iglesia se nos predicaba así. Dios no está contento contigo. Yo siento que Dios va a quitar la gracia de ti. Estábamos todos temblando así, diciendo que no la quite, que no la quite. Ni sabíamos lo que era lo que iba a quitar, pero que no la quite. Yo tenía una imagen de Dios, que era Dios siempre moviendo la cabeza, desaprobándome, así. Porque esa era la manera que tenía mamá de psicopatearme. Yo me sentaba en la iglesia, yo no quería sentarme al lado de ella porque yo ya era un adulto de unos 11 años. Entonces iba con mis amigotes. Y cuando mamá no miraba, yo me ponía a dibujar, porque los cultos eran aburridos. Entonces yo me ponía a dibujar y siempre llevaba dentro de la Biblia algún papelito para dibujar. Y yo lo único que quería, no me importaba si me veía Dios. El problema es que no me veía mamá. Y de repente me decía mi amigo, mira. Yo levantaba la voz y mamá estaba de otra vez, hacía. Eso era una amenaza de muerte, eso era la milla verde, te vamos a matar. Entonces yo siempre veía a Dios que me miraba y hacía. Porque todas sus expectativas y sus reglas, las de Dios, eran tan altas que era imposible de satisfacer. Así que lo mejor era mandarse a mudar. Y lo que he aprendido con mucho dolor es que cuando creemos que tenemos un padre difícil de complacer, un día simplemente dejamos de complacerlo. Así funciona. De hecho, lo afirman los psicólogos, que han descubierto que cuando un hijo vive con padres estrictos, exigentes, que las cosas buenas nunca la destacan, siempre hablan de las malas, lo que va a pasar es que ese hijo se va a distanciar emocionalmente de su papá o mamá. Y en un momento va a ser todo lo contrario que le dijeron en su casa. Aquel que se pone en las antípodas de los valores familiares es porque se hartó de que todo lo que hice y todo lo que hizo y todo lo que dijo nunca sirve. Que todo lo que hace está mal. Y hay padres que son tan estrictos que creen que lo van a sacar bueno. No, lo que hace es llevarlo a la otra polaridad. Que ese hijo no quiere saber nada ni de Dios, ni de ser una persona de bien, porque se hartó. Nunca estuvo a la altura de la barda, nunca llegó a lo que se le está pidiendo. Lo mismo pasa en términos espirituales. Por eso digo siempre que el legalismo produjo más apartados de la fe que el propio diablo. El legalismo trabaja para el diablo. Porque cuando pongo reglas que nadie puede cumplir, cuando el líder pone reglas a las cuales es difícil, cargas, como dijo el Señor, que ni ellos pueden llevar y se las ponemos a los demás, uno termina diciendo, más, yo ya no puedo. Al final me piden tanto que yo no doy con el ancho, no puedo. Entonces muchos ven a un Dios enfadado, que haya placer en repartir castigo, pendiente de que caigas, como que Dios dice, ya vas a caer, ya vas a caer. Mi mamá decía eso. Yo me estaba riendo con mis chicos y mi mamá decía una frase que cuando yo era chico decía, no la entiendo porque no soy papá. Cuando esté del otro lado del mostrador y sea papá, quizá entienda la frase que me está diciendo ahora. Ahora no lo entiendo. Me hice papá y todavía no entiendo la frase que me decía mi mamá. Me miraba a jugar y decía, seguí jugando, seguí, que ya te vas a romper la cabeza. ¿Y cómo me voy a reír? Entonces, ¿por qué se va a reír? Porque tengo la cabeza abierta. Bueno, a veces vemos que Dios está mirándonos o sentimos que Dios nos está mirando, ya vas a pecar, así que el tipo no peca más, ya vas a pecar. ¿Y cómo me voy a reír? Y no importa cuán arrepentido estés, vas a tener que pagar en el infierno. Nota que es lo primero que los religiosos escriben en las redes. Ya vas a pagar, Dante, en el día del juicio. Sigue riéndote de las suegras, sigue riéndote de las suegras. Ya se va a reír Dios cuando te manda al infierno. No, Dios no se va a reír nunca mandando a alguien al infierno. Pues un padre, ¿cómo un padre se va a reír porque manda al hijo a quemarse? Entonces, con un Dios así, ¿cuál es la respuesta natural? Huir. Uno se cansa y huye.
La historia de Jesús continúa y dice, y cuando este caballero, el hijo pródigo, este muchacho, lo hubo gastado todo, se dilapidó la fortuna, vino una gran hambruna en la tierra donde él estaba, en Neverland, y le comenzó a faltar todo. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de ese país, el cual le envió a su hacienda para que cuidase puercos o cerdos. O ¿cómo le dicen en otros países a los cerdos y puercos? Eso. Entonces, no escucho nada acá, pero lo mandaron a cuidar. El hombre dijo, bueno, sí, yo te doy un empleo, cuida los puercos, vete a la porqueriza a cuidar los marranos. Y entonces él dice que cuando estaba cuidando los puercos deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero los que los contrataron no le dejaban comer la comida de los animales. Dijo, no, eso para los animales. Sal de aquí y te compras una pupusa, pero esto es para los animales. Lo que pasa es que él no tenía para comprar, no tenía dinero. Y como era de esperarse la vida se puso difícil. Neverland nunca termina siendo lo que muestra el folleto. Nunca Neverland es lo que muestra la publicidad, ni el mercadeo. Y entonces sucede lo que te dije al inicio, las dificultades tienen el curioso poder de despertarnos. Hay mucha gente que a mí me ha confesado en algún momento, yo dejé de huir de Dios cuando toqué fondo. Dejé de huir de Dios cuando ella o él me pidió el divorcio. O cuando me escuché decir soy un alcohólico. O cuando la gente se enteró de mi secreto. Dejé de huir cuando la prueba de embarazo salió positiva y no sabía quién era el padre. Dejé de huir cuando desperté en el hospital luego de una sobredosis. Decidí dejar de huir de Dios cuando me di cuenta que estaba en el asiento trasero del auto de la policía. Cuando fui despedido por malversación de fondos. Cuando la infidelidad fue descubierta. Entonces todos recordamos aquel momento en que abrimos los ojos y nos damos cuenta por primera vez que estamos en un corral de cerdos. No es hasta que las cosas se ponen difíciles cuando por fin tenemos un despertar espiritual. A veces abrimos los ojos cuando todo empieza a derrumbarse. Yo digo, ¿por qué solemos ser? Y noten el plural que estoy usando, no estoy diciendo tú. Nosotros, ¿por qué solemos ser los hijos del rigor? Incluso nuestros hijos, ¿por qué algunos siempre están aprendiendo por las malas, como decían nuestros padres? ¿Por qué no pueden obedecer a la primera? ¿Por qué hay que amenazarlos, ponerles penitencia, quitarles el iPad, decirles si no suben las calificaciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué nosotros con Dios somos iguales? La mayoría. Es doloroso que a veces se requiere de una enfermedad para hacernos despertar a lo que es eterno. La cantidad de gente que ahora mismo, a esta hora, está en un hospital diciendo yo necesito sanarme o que mi hijo se recupere y prometo congregarme y orar y leer la Biblia. A veces se requiere de una pérdida de empleo para llevarnos a una oración más profunda, porque ahora tenemos mucho tiempo para orar, porque no tenemos empleo. A veces se requiere de un corazón roto para que finalmente dejemos entrar a Jesús y que nuestra dependencia emocional no sea un novio, una novia, una pareja, sino que sea el Señor. En 2 Corintios 7:10, Pablo le escribe a la iglesia justamente de Corinto, le dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No dice la tristeza que Dios causa, sino la que Dios desea, o sea, la que Él va a usar, las circunstancias que Él se va a valer para traernos a Él. Que por lo general esas circunstancias las provocamos nosotros y Dios las usa para que volvamos a Él. Las consecuencias de nuestras decisiones pueden ser a veces una alarma, danger, 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 que nos hace recapacitar, que nos hace despertar. Cuando uno se encuentra en ese país lejano, en Neverland, es cuestión de tiempo para que nuestras decisiones nos alcancen. Voy a decirte algo que decían nuestros padres, las consecuencias llegan siempre. Por eso uno tiene que aprender con la edad a escuchar las alarmas. Cuanto antes aprendas a oírlas, tanto mejor.
Y yo quiero decirte algo muy cierto. La eficacia de las alarmas está proporcionalmente relacionada al deseo que tengamos de oírlas o de ignorarlas. Uno tiene que decir, voy a escuchar las alarmas de mi vida, no las voy a ignorar. Cuando Jonás, el profeta bíblico, se aleja de la voluntad de Dios, el tipo se puso a dormir en el casco del barco y el capitán pagano le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Cómo puedes dormir? Levántate, hombre, y clama a Dios. ¿Cómo puedes dormir en medio de la tormenta? Y hay quienes necesitan una alarma que los despierta a los gritos. Yo sé que hay gente acá que pone la alarma en el celular y pone el arpa. Para mí eso significa, sigue durmiendo. Todos entenderán. Otro necesita una bocina de avión, porque si no, de barco. Bueno, los aviones no tienen bocina, pero... Me acordé de una frase, más inútil que bocina de avión, claro. Bueno, turbina de avión, ¿no? Y uno tiene que decir, las quiero oír, si no, no me voy a despertar. El cónyuge que tiene un matrimonio que se está cayendo a pedazos y vive en su propio mundo, mirando fútbol todo el día, es alguien que no está oyendo las alarmas. El estudiante que desarrolló el hábito de perder tiempo en las redes sociales o los videogames y puede perder el año por bajas calificaciones, no está oyendo las alarmas. La madre que le vive gritando a sus hijos porque cree que eso es educar y no recuerda la última vez que se arrodilló a los pies de la cama para orar por ellos, es una dama que no está escuchando las alarmas. El padre que se va a trabajar antes que sus hijos se levanten y regresan después que se fueron a dormir, no está oyendo las alarmas. Posiblemente termine de pagar la casa, pero va a perder el hogar en el proceso. Entonces, no te engañes pensando que es tu vida y que no le debes explicaciones a nadie, porque tu viaje a Neverland siempre va a afectar a todos los marineros que viajan en tu barco, siempre. Las decisiones que tomamos van a afectar a todos los marineros que están a bordo con nosotros. Tarde o temprano las alarmas siempre suenan en Neverland, siempre. El hijo pródigo no oyó la alarma hasta que llegó al chiquero, no oyó ninguna. No la escuchó cuando le pidió la herencia a su padre, no oyó la alarma que estaba mal. No escuchó la alarma cuando sintió que su billetera estaba más flaquita, más delgada, después de festejar, de parranda en parranda y de reventón en reventón todos los fines de semana. No escuchó la alarma cuando llegó la hambruna y no tenía ahorros. Desoyó, hizo caso omiso a esa alarma cuando aceptó el trabajo de cuidar los cerdos. No se dio cuenta de que su vida iba de mal en peor. Uno lee esta parábola o esta historia y dice, ¿de verdad cómo es que el tipo no se dio cuenta que iba en declive? ¿Cómo pudo dormir durante todo eso? Lo que suele suceder es que cuando suena la alarma la apagamos y decimos, 5 minutos más. ¿O no? Hagan memoria de cuándo es que llegamos tarde a una cita. Por los 5 minutos más. Si uno tuviera la disciplina de decir salto de la cama, aunque esté muerto de sueño, pero en invierno, en pleno, un frío, bajo 18 mantas suena pi, 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 y sacas la manito así como E.T. y la apagas y vuelves a meterte. ¿Qué significa eso? Vas a llegar tarde, nunca son 5 minutos más. Entonces, cuando uno se despierta, cuando nos despertamos nos preguntamos, ¿cómo llegamos hasta aquí? Entonces yo pregunto, ¿hay alarmas en tu vida sonando ahora mismo? Que estás apagando y apagando y apagando. Porque hay personas que piensan que para reaccionar tienen que tocar fondo. ¿Y qué tal si Dios está tratando de despertarnos ahora mismo para salvarnos de una angustia futura, para que no toquemos fondo? Pensemos como padres, ¿quién de nosotros dice, ya le va a agarrar un cáncer a mi hijo, ya va a tener un accidente casi fatal y entonces va a regresar a la casa de papi? ¿Qué padre, siendo injusto, da una mala dádiva a sus hijos? ¿Cuánto más el Padre Celestial? ¿Por qué pensamos que Dios quiere que toquemos fondo? Las gramas del cementerio y los hospitales no son los sitios a donde Dios le gusta hablar con sus hijos. Pero es donde generalmente más nos comunicamos con Dios, porque ya no tenemos otra opción.
Entonces, una de las alarmas que siempre suele sonar, incluso es cuando vemos experiencias de otra gente que también se apartó de Dios. Caramba, ¿qué les pasó cuando se apartaron del camino? Yo nunca vi a alguien que dijo, me aparto de Dios y después le fue bien. Terminó siendo Elon Musk. El tipo, la tipa que necesariamente tener dinero no es que le vaya bien, pero digo, ni siquiera veo a alguien exitoso apartado de Dios. ¿Cómo le fue al compañero de trabajo que no fue honesto con su informe de ingresos? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue a aquel que vivió mintiendo en la declaración de impuestos? Sí, zafó 1 año, 2, 3, pero finalmente lo cruzaron y lo eyectaron. ¿Cómo le fue a la vecina que pensó que podía coquetear con otros hombres sin que su marido se diera cuenta? ¿Cómo le fue al compañero que intentó copiarse del examen y se copió y fue pasando? ¿Cómo le fue al empresario que puso su trabajo antes que a la familia? Dios hace sonar las alarmas para que él pueda darse cuenta, el caballero, que todo el dinero que pueda acumular no le va a servir si después pierde a sus hijos. Y Dios hace sonar las alarmas para que ella, la dama, pueda ver de que no sirve de nada una casa bien decorada, una casa con la vajilla de los sueños, si en el hogar su marido y sus hijos no encuentran paz. Las alarmas siempre suenan. Nadie se levanta a la mañana y dice, ¡uy, fracasé! No. Pero cuando nos damos cuenta que estamos dentro, viviendo en una porqueriza, ahí nos percatamos que siempre necesitamos a Dios. Piensa en esto, el hijo pródigo quería romper la dependencia de su padre, se hartó, como mucho cuando decimos, basta, yo no me congrego más, basta que me digan lo que tengo que hacer. Bueno, el hijo pródigo se hartó de depender de papi. ¿A dónde recurrió para obtener los recursos? Al papi. Pa, quiero mi herencia. Porque no es que dijo, me voy, hago mi vida y forjo mi propia fortuna. Para poder independizarse tuvo que recurrir al hombre de quien ya no quería depender. Me hace acordar a nuestros hijos. Yo quiero hacer mi vida. ¿Y le estás lavando los calzones? ¿De verdad? No te metas en mi cuarto, el cuarto que tú pagas. Hasta en la rebeldía, el hijo pródigo dependía del padre. Y yo pregunto, ¿cuán desesperada tendrá que ser nuestra situación para que nos demos cuenta que hasta en la rebeldía dependemos de Dios? Porque Dios hace así, cierra el grifo del oxígeno, como pasó en la pandemia con tantos, y dejamos de respirar a la edad que tengamos, ¿eh? ¡Puc! Un derrame, Dios lo permite y nos damos cuenta que en la salud dependemos de Dios, que para comer, para tomar agua, para bañarnos, en todo dependemos de Dios. Alejados o cerca, dependemos de Dios, somos dependientes de Dios, siempre. Depende el ateo, depende el cristiano y depende el ateo de Dios. Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Eventualmente el dinero se va a acabar, la hambruna va a llegar. Eventualmente el jefe va a decir, lo siento, tenemos que reducir el personal. No, pero ¿por qué? Next. El banco va a enviar una carta que indica el embargo de vivienda. Eso llega en algún momento de la vida. El arrendario entrega una notificación de desalojo. Los resultados llegan con un diagnóstico que no quisiéramos leer. Los resultados médicos. El celular suena y hubo un accidente, hay que ir al hospital. Esas cosas pasan cerca de Dios y lejos de Dios. Cuando uno está cerca de Dios, inmediatamente acude al Padre. Cuando uno está lejos, encima se le suma la soledad. Mira, yo he ido a visitar la cárcel algunas veces, no mucho, pero he ido algunas veces, me han invitado a dar alguna que otra plática, alguna charla en Buenos Aires, aquí. Y yo nunca voy a olvidar a uno de esos presos que se me acercó y me mostró una foto de su esposa y sus 2 niños. Él estaba condenado a perpetua. Y dijo, desearía no haber tenido que llegar a este sitio para entrar en razón. Tuve que tocar a fondo para saber lo que me perdí. Yo no sé por qué usamos esa frase. Y bueno, toqué fondo. A veces hay que tocar fondo. No hace falta tocar fondo. Podemos despertar ahora mismo, en este mismo servicio, ahora, esta mañana, despertar ahora. No hace falta llegar hasta el chiquero.
Y la historia relata que este muchacho, volviendo en sí, así dice la palabra, volviendo en sí, se ve que el tipo estaba enajenado, nubilado, en coma mental. Dijo, hey, ¿cuántos empleados, cuántos jornaleros en la casa de mi papá en este momento están comiendo muchísimo, tienen abundancia de pan y yo acá me perezco de hambre? No se comparó con su otro hermano, se comparó mínimamente con los empleados. Dijo, el que le sirve el café a mi papá gana más que yo. Así que yo me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, padre, pequé contra el cielo, pequé delante de ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, contratame como uno de tus empleados. Quiero ser un empleado tuyo. Mándame a limpiar el gallinero, a arrear el ganado, lo que sea. No pretendo lo que perdí. Mínimamente un empleo. Cuando él llega a esta conclusión, no había nadie alrededor. Él y los puercos y los cerdos. Y esta es la conversación más difícil que todos alguna vez vamos a tener en la vida. No con el cerdo, sino a solas. Este tipo de honestidad es la más difícil. La persona más difícil con la cual ser honestos es con nosotros mismos. Somos nosotros a quien más nos mentimos. Usted dirá, no, le miento a los demás. No somos honestos con nosotros mismos. Rara vez uno es honesto consigo mismo. Porque nadie quiere decir